bien, querido hermano y hermana en Cristo. En este día 5 de agosto vamos a escuchar el Evangelio que nos propone la Iglesia. Está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Y dice así: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que Jesús hace a los discípulos no la hace simplemente porque quiera saber cuál es su opinión sobre él, sino que tiene un sentido profundo. Si llegamos a descubrir la identidad profunda de Jesús, es eso lo que va a cambiar nuestra vida y lo que va a dar un sentido completamente nuevo. Mientras no tengamos claro quién es Jesús para nosotros, no estaremos dispuestos a seguirlo y a entregar nuestra vida por Él, así como Él lo hizo por nosotros. Y si no descubrimos su identidad profunda, tampoco valoraremos el significado de su ofrenda, del don de su vida por nosotros. La respuesta que da Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es una gran revelación del cielo, porque Dios le está mostrando pues que Jesús no es solamente un verdadero ser humano, sino que es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, el que estaban esperando, el que ha venido a realizar la salvación y que ha venido a dar pleno cumplimiento a la promesa de Dios y a la esperanza del corazón de sus hijos. Y Jesús confirma esta revelación del cielo, diciéndole pues a Pedro: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta afirmación muchas veces algunas sectas la toman para decir: la roca sobre la cual el Padre funda su iglesia no es Pedro, sino la fe que le ha sido revelada. Y de hecho el texto es esto lo que dice, que esta fe es el cimiento de la iglesia. Pero no olvidemos que Pedro es símbolo de esta unidad de los cristianos, que Pedro es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros, como católicos, no creemos que Pedro o los sucesores, los papas, sean Dios en la tierra, sino tenemos bien claro que Pedro y los demás papas son el vicario de Cristo aquí en la tierra, y por lo tanto creemos que la acción del Espíritu Santo se sigue manifestando a través de los hombres. Dios quiere que transmitamos esa fe humanamente y que nosotros también creamos en sus mensajeros, porque Dios actúa a la manera humana, es parte de su encarnación en Cristo del Hijo de Dios, y también de su mensaje en los hombres que acogen y reciben esta palabra y en sus vidas la hacen carne. En la actualidad hay muchas controversias acerca de la aceptación del Papa, de la guía de la Iglesia, porque se olvidan que precisamente Él sigue siendo un ser humano y que no tiene autoridad soberana por sí mismo, sino que la tiene porque la ha recibido de Cristo y porque nosotros los hombres creemos en esa comunión
que se instaura en los creyentes. Tenemos un mismo espíritu, formamos un solo cuerpo, y el vicario de Cristo aquí en la tierra, Pedro, los demás sucesores, los papas, no pueden nunca llevar a la iglesia fuera de los caminos de Dios, de las sendas del Espíritu. Yo te invito a que no caigamos en todas esas ideas, ¿verdad?, de conspiraciones, como si la iglesia estuviera sujeta a todas estas cosas, como si el Espíritu de Dios no soplara en medio de ella. Recordemos, el Espíritu de Dios no abandona ni abandonará nunca su iglesia, y estamos llamados todos a descubrir en la persona de Cristo, en su vicario, Pedro y los demás papas, descubrir esa guía, esa voluntad de Dios y rezar por ellos y pedir para que la luz del Espíritu nunca les haga falta en sus vidas y en su ministerio. Eso es lo más importante. Y te propongo que en tu oración personal de estos días puedas tomar una partecita del credo para cada día. Un día la parte donde se nos revelan las verdades acerca de Dios Padre. El siguiente día puedes tomar la parte dedicada a Jesucristo. El tercer día puedes tomar lo que se nos revela acerca del Espíritu Santo, lo que profesamos acerca de Él. Y por último también la parte dedicada a la Iglesia. Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, etc. Y verás que te será de mucho provecho. Para profundizar el credo, puedes ayudarte del Catecismo de la Iglesia y buscar en el índice para todos los artículos que explican esas partes del credo, y después haz tu oración con él y verás cómo eso nos será de gran ayuda a todos para crecer en la fe y proclamar firmemente, como lo hizo Pedro hoy en el Evangelio, la verdad acerca de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, uno con el Padre y el Espíritu. Paz y bien, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.